10 de enero de 1940. Una de las mayores filtraciones de información militar del Tercer Reich se acaba de producir. Este fue el conocido incidente Mechelen, en el que un avión alemán aterrizó por error en Bélgica, llevando dentro los planes de invasión alemán sobre Holanda, Bélgica y Francia. Pese a los esfuerzos de los dos tripulantes alemanes por destruir dicha documentación una vez que descubrieron que no estaba en Alemania, todo el plan de ataque alemán cayó en manos enemigas. Esta nueva campaña estaba planeada para iniciarse tan solo una semana después de que sucediese este incidente, pero este grave error que el comandante Helmut Rheinberger cometió obligó a que el plan alemán tuviese que ser cambiado y la ofensiva retrasada. Por paradójica que pueda resultar la historia, gracias a este incidente que fue considerado como algo catastrófico para el alto mando alemán, el nuevo plan ejecutado en mayo resultó ser mucho más efectivo que el que los alemanes habían previsto lanzar en enero. En cualquier caso, y tal y como acabamos de decir, este incidente fue considerado como algo totalmente catastrófico en aquel momento y sirvió para que en el futuro se exigiese más responsabilidad a los oficiales que tuviesen documentación de este tipo. Si bien para esta fecha ya estaba prohibido que algún oficial volase con documentación tan importante, debido a que corría el riesgo de desviarse de su rumbo y caer en manos enemigas, a partir de aquí los alemanes comenzaron a ser todavía más cuidadosos. Algunas medidas en las que se centraron fue el limitar todavía más el número de personas conocedoras de los futuros planes de ataque o la prohibición de enviar cualquier información sensible por radio o telegrama. Al fin y al cabo, para las futuras campañas que se iban a lanzar contra la Unión Soviética, se intentó que la información más importante, siendo esta la de los objetivos finales de la operación y las rutas exactas del ataque, se transmitiesen de forma oral entre los altos mandos. Posteriormente, las unidades que llevarían a cabo la operación serían informadas tan solo unas pocas horas antes. Con esta última acción que ya se venía haciendo, se evitaba que el enemigo pudiese conocer el plan de ataque en los interrogatorios de los prisioneros que se capturaban en las escaramuzas diarias o incluso la información que pudiese provenir de los desertores. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, este acontecimiento volvió a repetirse 2 años más tarde, justo unos días antes de que los alemanes iniciasen su segunda gran ofensiva contra la Unión Soviética en 1942. Tal y como acabamos de comentar, a partir de este incidente de enero de 1940, los alemanes intentaron aumentar sus medidas de seguridad de cara al secretismo de sus operaciones. Así pues, en esta nueva ofensiva de verano de 1942, el líder alemán sabía que se jugaba la victoria o la derrota en la guerra, por lo que había dado órdenes estrictas para que se llevase a cabo un secreto absoluto sobre el nuevo ataque que estaban preparando. Esto llevó a que todas las órdenes relacionadas con la Operación Azul se debían transmitir de forma verbal y bajo ninguna circunstancia estaba permitido emitir instrucciones por escrito. Estas preocupaciones no se tomaron solo en el frente oriental, pues también en las oficinas de Berlín y en los centros de mando repartidos por el interior de Alemania se tenía que actuar de la misma forma. Todo comenzó cuando el 17 de junio de 1942, tan solo 11 días antes del inicio del nuevo ataque alemán, el general George Stumme, comandante del 40 Cuerpo Panzer del Sexto Ejército, realizaba una conferencia con sus comandantes de división. En dicha reunión, dio las órdenes correspondientes para la ejecución de la Operación Azul de forma oral. Durante esta conferencia, uno de sus comandantes le pidió a Stumme que escribiera alguno de los puntos, para así poder analizarlos con mayor claridad, y pese a que estaba prohibido, el general Stumme hizo algunas anotaciones en apenas media página detallando los movimientos más importantes. Además, y no contento con esto, los hizo transcribir y distribuir al cuartel general de cada división, para que todos los comandantes tuvieran claros sus órdenes. Si bien esta historia podría haber terminado aquí, por suerte o por desgracia para los alemanes, tal y como vamos a explicar a continuación, no fue así. 2 días más tarde de esta conferencia, y tras el envío de dicho documento a todos los cuarteles, el 19 de junio el comandante Joachim Reichel, jefe de operaciones de la 23 División Panzer, voló en un avión de observación para hacer un reconocimiento al noroeste de Járkov, llevando consigo las órdenes escritas de Stumme. El avión del comandante Reichel voló por detrás de las líneas enemigas y terminó siendo derribado por los soviéticos. Así pues, los restos del avión siniestrado fueron encontrados por una patrulla alemana al día siguiente, y pudieron confirmar que había 2 cuerpos junto a los restos del avión.
Si bien estos cuerpos estaban calcinados debido al accidente y no se podía confirmar que se trataba del comandante Rachel y de su piloto, estaba claro que se trataba de ellos, pues habían desaparecido el día anterior. Tras investigar a fondo la zona, se dieron cuenta de que todo había sido registrado ya por los soviéticos y que no había rastros de los documentos que el comandante Rachel llevaba encima. Rápidamente esta noticia fue enviada a Hitler, que nuevamente veía que todo su plan de ataque se había vuelto a filtrar al enemigo por una acción totalmente imprudente. Esto, como nos podemos imaginar, hizo que el líder alemán se pusiese furioso y volvió a aumentar su desconfianza en todos aquellos oficiales que no cumplían las órdenes. Y es que a falta de solo una semana para iniciar su gran operación en dirección al Cáucaso, todo estaba preparado y si se decidía cancelar la operación, ya no había tiempo para planificar algo nuevo durante ese verano. Si bien el comandante que cometió la imprudencia de volar con los planes de ataque en el frente occidental en 1940 había sido juzgado en ausencia y condenado a muerte, en esta ocasión el comandante Rachel había muerto en el acto y no pudo ser juzgado. Esto hizo que en su lugar fuese el general Stumme el juzgado por haber repartido estos documentos a sus distintos comandantes. Finalmente Stumme fue condenado a ir a la cárcel, aunque Hermann Göring intervino por él y solo sufrió un traslado al norte de África y se le puso bajo las órdenes de Erwin Rommel. En cualquier caso, la cuestión principal era la de qué hacer a continuación en relación a la inminente ofensiva. Y es que, y como todos sabéis, todos los esfuerzos alemanes durante los últimos meses se habían destinado a hacer creer a los soviéticos que estaban preparando un gran ataque sobre Moscú. Esta operación de engaño se llamó Operación Krem y consistió en enviar información falsa sobre todas las concentraciones de tropas alemanas cerca de Moscú, vuelos de reconocimiento que anunciaban una ofensiva y todo tipo de trucos. Sin embargo, ahora tan solo una semana de que el ataque comenzase mucho más al sur, el documento que el comandante Rachel llevaba en el avión acababa de llegar a Moscú para ser analizado por el alto mando soviético. Aunque nada parecía tener sentido, pues este vuelo le había costado la vida a 2 oficiales alemanes, finalmente Stalin pensó que se trataba de una nueva acción de engaño alemana que tenía como finalidad hacerle retirar tropas de Moscú y dejar a la capital indefensa. Para los generales soviéticos también estaba prohibido sobrevolar las líneas enemigas con los planes originales de cualquier ofensiva que estuviesen planeando, y era impensable que los alemanes se hubiesen atrevido a tal osadía, por lo que el documento fue considerado como falso. Por su parte, los alemanes no tenían ni idea de si Stalin había creído que los planes que acababan de capturar eran verdaderos o falsos, y tampoco sabían si iban a tomar nuevas medidas y enviar más refuerzos hacia el sur. Así pues, a los alemanes no le quedó más remedio que continuar como si no hubiese pasado nada y confiar en que los soviéticos no tomasen medidas que pudiesen rechazar su ataque. En cualquier caso, la historia volvía a repetirse, aunque esta vez sin margen para maniobrar. Como nos podemos imaginar, en el futuro cualquier tipo de nuevo plan sería protegido con mayores medidas de control y seguridad, teniendo su momento más alto en la preparación de la ofensiva de las Ardenas durante finales de 1944. Como ya analizamos en otros programas, toda la planificación de esta última gran operación alemana se llevó con un gran secretismo y se amenazó con la ejecución a todo aquel que pudiese filtrar cualquier tipo de información por error. En cualquier caso y pese al esfuerzo realizado, los aliados tuvieron muchos indicios de que los alemanes estaban preparando una ofensiva, aunque decidieron pasarlo por alto. Hay que señalar, eso sí, que ningún oficial sobrevoló en esta ocasión las líneas enemigas con todos los planes de la operación. A decir verdad, durante esta batalla fueron los alemanes los que capturaron los planes sobre lo que los aliados tenían pensado hacer en Alemania cuando terminase la guerra. Y bien, ¿y a vosotros qué os ha parecido? ¿Cómo valoráis estos 2 grandes errores alemanes en 2 de sus operaciones más importantes? ¿Conocéis otros casos similares a este que acabamos de nombrar? Os dejo en la descripción el programa que hicimos sobre la Operación Azul con Juan Pastrana, en donde analizamos todo esto con mayor profundidad. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.